El tercer viaje misionero de Pablo comienza arribando a Cesarea. Cesarea es una ciudad en la costa palestina. Queda a 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo. Es originalmente llamada Torre de Estrato o Estratón. También recibe el nombre de Cesarea del Mar o Cesarea Marítima. Cayó en manos judías cuando el rey macabeo Alejandro Janeo la capturó en el año 76 a.C. En el año 63 a.C. la tomaron los romanos a las órdenes de Pompeyo. Luego, en el año 30 a.C., Octavio, que llegó a ser Augusto, se la dio a Herodes, que pasó 12 años reconstruyendo a escala monumental, 22 años antes de Cristo. El nuevo puerto artificial era el tamaño del puerto de Atenas. Se dice que la dársena tenía unos 61 metros de ancho y unos 36.50 metros de profundidad. Algunos de los bloques de piedra que se usaron eran de unos 15 metros de largo y unos 5.50 metros de ancho. Herodes también construyó templos, un teatro y un anfiteatro. Uno de sus dos acueductos traía agua de una fuente a 19 kilómetros de distancia por medio de un túnel abierto en la roca viva de 9.5 kilómetros de largo y un conducto de piedra sostenido por arcos por otros 9.5 kilómetros. La nueva ciudad se llamó Cesarea en honor de César Augusto y el puerto Portus Augusti. La población consistía mayormente de sirios, pero también vivían en ella muchos judíos. En el tiempo de Nerón, los últimos procuraron obtener la ciudadanía romana, pero no tuvieron éxito. Siempre existió una enemistad constante entre las poblaciones de los paganos y la de los judíos, que culminó en el año 66 después de Cristo. Luego Pablo descendió a Antioquía, ciudad situada junto al río Orontes al pie del monte Silipo, en la fértil Cilicia, hoy enclavada en Siria. La ciudad está a unos 480 kilómetros de Jerusalén y casi a 30 del Mediterráneo. Esta importante población estaba en el cruce de los intereses comerciales y de las civilizaciones del Antiguo Oriente. El tener acceso fácilmente a las comunicaciones marítimas y estar emplazada en el cruce de importantes vías terrestres. Fue construida por Seuloco Nicátor en el año 300 a.C. y le dio el nombre en honor a su padre Antíoco. La ciudad pasó a la colonia romana de Siria en el año 66 a.C. Bajo los romanos prosperó bastante, llegó a ser conocida como la Reina del Este y fue la tercera población del imperio, después de Roma y de Alejandría. En la época del Nuevo Testamento sus moderadores eran griegos, romanos, sirios y judíos. En la ciudad propiamente dicha se hablaba el griego, pero en ciertos suburbios se hablaba el arameo. Sus habitantes gozaban fama de volubles, sarcásticos y disolutos en las costumbres, y esto último era debido a los ritos licenciosos que se celebraban en el templo de Apolo, que se alzaba en los bosques de Dafne. Y después de Pablo estar algún tiempo en Antioquía, recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, y allí confirmó a todos los discípulos. Se ha sugerido que mientras Pablo estaba en Antioquía, se enteró por Timoteo de algunos problemas doctrinales a las iglesias en Galacia. Pablo escribió la epístola a los Gálatas para refutar las enseñanzas de los judaizantes que estaban enfatizando que los gentiles tenían que guardar las costumbres de Moisés. Los judíos de Antioquía, de Pisila e Iconio se habían opuesto firmemente a Pablo en su primera visita a estas ciudades. No es sorprendente que hubieran continuado minando sus enseñanzas después de su partida. Lucas no trata con ningún incidente en particular relacionado con la visita de Pablo a las iglesias en Galacia y Frigia, y se da por sentado que tomó el tiempo suficiente para enseñar a los discípulos de cada ciudad, confirmándolos a todos, como hablamos anteriormente en el versículo 23 del capítulo 18. Uno de los principales precursores de la predicación del evangelio fue Apolos, que era un judío de Alejandría, donde la cultura helenística era muy fuerte. Este había combinado la filosofía griega con el judaísmo. Otros judíos del lugar estaban interesados en recibir la educación griega. Apolos es descrito como un varón elocuente, poderoso en las escrituras, como lo vemos en el versículo 24. No hay duda de que este hombre era un instruido. Priscila y Aquila hicieron que Apolos entendiera mucho mejor el camino de Dios. Ellos sabían de la importancia del sufrimiento y la resurrección del Mesías. No es ninguna sorpresa de que él haya decidido ir a Acaya, el centro del helenismo, para trabajar en la iglesia en Corinto. Los discípulos en Éfeso lo animaron y le escribieron una carta encomendándole a la iglesia en Corinto. Lucas señala que Apolos fortaleció grandemente el trabajo en Corinto debido a su habilidad de refutar a los judíos usando las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Cristo.
Pablo llegó a Éfeso después de que Apolo se había ido a Corinto. Aquí vemos un dato bien importante, y es que Lucas registra el incidente interesante del descubrimiento que Pablo hizo a los 12 discípulos de Juan el Bautista, como lo muestra aquí el capítulo 19 de Hechos. Juan había llamado a la gente al arrepentimiento porque el día del Señor había llegado, y los judíos creían que la presencia de Dios los había abandonado y los había dejado expuestos a sus enemigos, pues por haber pecado y adorado a los ídolos. Entonces era necesario que la gente se arrepintiera antes de que el Señor volviera a bendecirlos. Juan anunciaba que el día del Señor estaba cerca y que la gente debía arrepentirse y esperar que apareciera el Mesías. Los 12 discípulos habían creído a Juan, se habían arrepentido y habían sido bautizados, como nos lo muestra aquí el versículo 3 del capítulo 19 de Hechos. Y así ellos mostraban pues su limpieza espiritual. Estaban esperando al Mesías, pero no habían oído que el Mesías era Jesús. Por lo tanto, pues no habían entrado al reino recibiendo al Espíritu Santo, naciendo como otra vez por la fe en Jesús. Aparentemente los 12 no habían oído nada de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, mientras parecer que Apolos había sabido del nacimiento y ministerio de Jesús, no había comprendido que el Mesías debía sufrir y ser llevado a la muerte y ser resucitado para ser el Rey eterno. Después de que varios judíos empezaron a cerrar sus mentes a Jesús como Mesías, Pablo decidió separarse de la sinagoga. Posiblemente la multitud se refería a los gentiles temerosos. Por lo tanto, Pablo se fue a la sinagoga con ellos antes de que se confundieran con los argumentos de los judíos. A menudo se usaba la frase "el camino" para denominar el cristianismo. Después que Pablo abandonó la sinagoga, enseñó cada día en la escuela de un llamado tirano. Esto lo vemos en el versículo 9. El uso de la escuela por parte de Pablo permitió que la gente que venía a Éfeso pudiera escuchar la palabra del Señor en su tiempo libre. Pablo continuó con sus conferencias todos los días durante 2 años. Lucas hace una afirmación general al decir que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto lo vemos en el versículo 10. Los judíos habían rechazado las enseñanzas de Pablo en cuanto al reino de Dios, porque el apóstol mostraba que esto incluía a gente de todas las naciones. La verdad de la predicación de Pablo en cuanto al poder del reino quedó demostrada a través de milagros extraordinarios. Por la mano de Pablo, el uso de paños y delantales o toallas era un acomodo de la fe supersticiosa de los efesios. La ropa que había tocado su cuerpo era llevada a los enfermos y colocada sobre sus cuerpos. Este incidente es paralelo en capítulo 5, versículo 2 al 6, cuando la sombra de Pedro tenía el poder de sanar, de traer sanidad a los enfermos. El poder de sanidad no estaba en la ropa ni en la sombra, sino en el Señor. La ropa servía como apoyo a la fe supersticiosa. La gente creía que Jesús, a quien Pablo predicaba, tenía poder para sanar, pero su fe necesitaba una señal tangible, algo que pudieran ver o sentir. Bueno, y continuando, entran aquí unos personajes como llamativos que son los hijos de Seba. Y esto los vemos en los versículos 3 y 18 del mismo capítulo 19, que es el que estamos estudiando, que es Pablo en Éfeso. Vemos aquí que algunos judíos exorcistas vieron los milagros realizados por las manos de Pablo. Quisieron pervertir el uso del poder divino y ellos pensaron que el nombre de Jesús era una palabra mágica que podía ser usada para lograr sus propios fines egoístas. Y la magia y el espiritualismo falso estaban muy difundidos en Éfeso. La experiencia de los judíos de los judíos exorcistas, como los 7 hijos de Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que lo vemos en el versículo 14, fue usada para advertir a la gente que el poder espiritual venía de Dios, no venía de algún ser pervertido. Entonces de estos muchachos, 2 invocaron el nombre de Jesús sobre un endemoniado. Al igual que los espíritus malos que se describen en los evangelios, el demonio reconoció el poder de Jesús y conocía a Pablo, pero no tuvo temor del poder espiritual superficial de los hijos de Seba.
El hombre que estaba poseído por el demonio, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, como lo vemos en el versículo 16 que dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces la noticia de este suceso se desparramó rápidamente entre todos los judíos y griegos en Éfeso. Entonces la falsa espiritualidad de los magos y exorcistas fue expuesta en el nombre de Jesús y fue engrandecido el nombre del Señor, porque muchos creyeron que Jesús era el Rey escogido de Dios. Por lo tanto, confesaron sus pecados y demostraron su arrepentimiento con sus hechos. Las prácticas malignas fueron abandonadas y aquellos que profesaban ser magos quemaron públicamente sus libros en una retractación pública, debido al alto costo también del material sobre el que se escribían los libros y a la ardua tarea que implicaba copiarlos a mano. Su valor estimado en plata era muy alto, como lo vemos en el versículo 19, que dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces vemos que eran unos libros muy costosos y estaban estimados pues en plata, que era un valor muy alto. Entonces Lucas termina la historia destacando que la palabra de Dios crecía poderosamente, como lo vemos en el versículo 20, que dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Durante el periodo de 3 años en Éfeso, Pablo escribió por lo menos una y probablemente 3 epístolas en la iglesia en Corinto. Éfeso también sirvió como sede de la gran campaña de Asia. Lucas mencionó el plan de un viaje por Macedonia y Acaya. Escribió acerca de sus planes para visitar Macedonia antes de llegar a Corinto y de pasar por el invierno en Corinto. Probablemente Pablo había recibido la noticia del problema de las iglesias en Macedonia, por lo tanto envió a Erasto y a Timoteo a que fueran ante él para guiarles hasta que él llegara. Pasadas estas cosas, como le explica mi compañera Diana, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Aquí vemos los planes futuros que tenía. Esto está en los versículos 21 y 22 del capítulo que estamos estudiando. Estos versículos contienen el octavo resumen de Lucas. La frase "pasada de estas cosas" indica que se habían completado la segunda gran campaña y estaba por empezar una nueva etapa en la vida de Pablo. El Espíritu Santo movió a Pablo a visitar a Jerusalén después de haber vuelto a visitar las iglesias en Macedonia y Acaya. Después de esto sintió que debía ir a Roma. Antes de continuar con el viaje de Pablo en Éfeso, vamos a hablar un poco de las ciudades de Galacia y de Frigia. Anteriormente habíamos hablado de la ciudad de Cesarea y de Antioquía. Vamos a hablar entonces de Galacia y nuestra compañera Alejandra terminará con Frigia. Galacia es un territorio que está ubicado entre Panfilia al sur, frente al mar Mediterráneo, y al norte por Bitinia, a orillas del Mar Negro. Es un territorio que hoy en día es ocupado por Turquía. Antes de Jesús fue ocupada por los galos, luego por los romanos y solamente cayó en manos islámicas después del 1300 de la era actual. O sea que vemos que su cultura, religión era greco-romana. Algunas personas afirman que el nombre de esta provincia proviene de los galateos, cuyas creencias se basaban en la leyenda mitológica en la diosa Galatea, diosa prostituta o ninfa amada por Polifermo, a quien ella abandonó por el pastor Asís. Aunque inicialmente poseyó una fuerte identidad local celta, para el siglo II la provincia había sido helenizada e integrada en el mundo oriental greco-romano. Sin embargo, el idioma gálata siguió siendo usado hasta al menos en los tiempos de San Jerónimo, pues este escribió que los gálatas de Ancrilla y los treveros de Trier habían hablado esta lengua gálica. La provincia tenía categoría de imperial, siendo su gobernador designado por el emperador en vez de por el senado. Cada año en esta ciudad se celebraba al dios Cíbeles la muerte con ritos, lamentos y automutilaciones, y su reparación se celebraba con danzas orgiásticas y ritos inmortales, en relación con los cuales las mujeres ofrecían sus cuerpos en prostitución sin perder sus honores civiles y su posición social. Por causa de estas creencias, los frigios contaban sus ascendientes por las madres y no por los padres.
Los soldados romanos fueron influidos por los ritos frigios y el Senado romano luchó una batalla perdida contra su introducción en Italia. Los conversos frigios fueron responsables de la introducción de algunas de las ideas de los cultos de misterios en la iglesia, y el montanismo debió muchas de sus enseñanzas peculiares a este culto. Anteriormente hablamos que Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso. Éfeso era una ciudad rica y populosa de Asia, y era la capital y el centro administrativo de la provincia romana de Asia. Roma había permitido que Éfeso quedara como ciudad libre en su tercer viaje misionero. Pablo pasó 3 años allí. Quizás sus esfuerzos se extendían hasta las ciudades cercanas de Esmirna, Filadelfia, Colosas, Laodicea, Hierápolis y Mileto. El famoso templo de Artemis estaba ubicado cerca de Éfeso. La diosa griega Artemisa, Diana en latín, atraía a muchos peregrinos a su magnífico templo, el cual estaba servido por miles de sacerdotes y otros ministros. Los efesos eran conscientes de la gran riqueza que la diosa traía a su ciudad, por lo tanto eran agradecidos y le daban apoyo oficial. Para los griegos y los romanos, Diana era una casta diosa de la casa. Sin embargo, su imagen la mostraba como sensual, teniendo 4 hileras de senos. Antes de su surgimiento de la cultura griega en Asia Menor, Diana había sido una diosa de la fertilidad o la naturaleza. Aunque la adoración a Diana puede no haber incluido prostitución o inmoralidad, contribuyó al crecimiento de la superstición y al cultivo de la magia. La magia llegó a ser una de las especialidades de Éfeso, resultando en una extraña mezcla de cultura helénica con filosofía y superstición oriental. No es ninguna sorpresa que la iglesia haya tenido que enfrentar más tarde el peligro grande de dejarse influir por las herejías de la cultura que la rodeaba. Pablo advirtió a los presbíteros de Éfeso contra los falsos maestros. El énfasis en la epístola a Timoteo que le fueron escritas desde Éfeso es el guardar la fe. Más tarde el apóstol Juan vivió en Éfeso y encontró que era necesario combatir este gnosticismo.